BBC Mundo publicó un artículo titulado "Tres razones por las que la economía del Perú sigue creciendo pese a las constantes crisis políticas en el país". Largo título. Hoy comentamos de esto y también hablamos sobre la ley DUS, que será revisada por el Congreso, pero también noticias sobre el paro de transportes, la derogación a la fusión de Avianca con Viva y más noticias para mantenerte informado. Así que alista tu café que vamos a empezar. La información es clave en momentos de incertidumbre. Soy José Carlos Lumbreras, gerente de investigación y proyectos de la editora Peruto Publications, y te traigo el podcast Comido y Resumido, con un resumen diario de noticias sobre empresas y mercados. Todo eso que a los noticieros políticos o amarillistas no les interesa mostrarte, pero que a ti te pueden servir para hacer planes, tomar decisiones, mejorar tu empresa o pensar en nuevos negocios. Bienvenido un nuevo día a tu podcast Comido y Resumido. Buen día, mi gente. Vamos con las noticias para el día de hoy, viernes 25 de noviembre de 2022. Anoche renunció el premier Aníbal Torres luego que el Congreso negara su pedido de cuestión de confianza, que estaba mal formulado, pero en fin, lo que se rumora de momento es que quizás podría reemplazarlo Salas, nada más y nada menos. Digamos, otro escudero de Pedro Castillo, pero veremos. Así que nada, vamos a esperar ese tema. Ojalá no cambien al ministro de Economía, porque, como vamos a ver en el siguiente tema, es una de las cosas que todavía nos mantiene con cierta estabilidad para el resto del mundo. Hace un par de días, BBC Mundo, medio respetado, creo que en todos los países, publicó un artículo en su web que decía tres razones por las que la economía de Perú sigue creciendo pese a las constantes crisis políticas en el país. Tremendo título. Noticia que paso a comentar porque es como saber cómo nos perciben desde fuera, me parece interesante. Ya sé que algunos dirán que no es una opinión no es una opinión de fuera porque finalmente los responsables quizás son peruanos, pero no es el caso. El artículo está redactado por Guillermo de Olmo, que fue antes corresponsal de la BBC Mundo en Venezuela, Estados Unidos y España. Pero lo que voy con esto es que es interesante, en fin, entender cómo ven desde fuera lo que está pasando en el país en materia económica, ya que son otros ojos, otros temores, otras rabias y otras inquietudes las que nos ven. Así que vamos al tema. Lo que sorprende finalmente es que, a diferencia de otros países, porque todos están pasando un mal momento post-pandemia con inflación y bajo crecimiento global, en fin, pues la diferencia es que el Perú sigue creciendo. Poquito, es verdad, poquito, pero sigue creciendo. BBC Mundo destaca los 5 presidentes, por ejemplo, que hemos tenido en los últimos 5 años, y también la inestabilidad del primer año y medio de Pedro Castillo, la súper inestabilidad económica. Política, perdón, pero pese a ello, vamos casi 3 décadas de crecimiento, repito, bajo, pero crecimiento finalmente. También destacan que, según el Banco Mundial, el Producto Bruto Interno del Perú ha multiplicado por más de 6 su valor desde el 93. Y en el 2001 un 20.3% de los peruanos vivía con menos de $2.15 al día, pero para el 2022 la cifra se había reducido a 5.8% de peruanos, bastante. Pero bueno, lo que dice el título, ¿cuáles son las 3 razones que están aguantando aún la economía peruana? El primer punto, la primera razón es el Banco Central de Reserva, entidad que es independiente, lo que nos permite generar estabilidad gracias a un manejo solvente de la política monetaria. Y sí, eso recién, ojo, es así con la actual constitución, la del 93, antes no era independiente. Y esa falta de independencia anterior gatilló mucho más. En todo caso, la crisis de fines de los 80, en el primer gobierno de Alan García. Ahora es diferente. Destaca la BBC que Julio Velarde se mantiene como presidente del Banco Central desde el año 2006 y ha trabajado frente a presidentes de distinto corte político. ¿Qué cosa nos permite el buen manejo o el buen trabajo del Banco Central de Reserva? Uno es que nos permite un buen manejo de la inflación. Lo otro, la acumulación de reservas internacionales, una de las más grandes cantidades de reservas de América Latina, que a su vez permite la compra de divisas para evitar, por ejemplo, cambios bruscos en el tipo de cambio y también mantener una deuda pública baja. ¿Que hay inflación y el dólar está alto? Sí, pero si no fuera por el BCR, lo cierto es que estaría peor. El segundo punto, o la segunda razón que da BBC Mundo, es contar con un modelo económico blindado en la Constitución de 1993. Esa Constitución que ahora quieren cambiar algunos, pero que por ahora permite que la economía no se desplome frente a lo que está pasando en el mundo, y lo que permite además contar con contratos de estabilidad para inversiones, como señala BBC Mundo. La Constitución impide en su artículo 62, si mal no recuerdo, 82, que los contratos firmados puedan ser modificados por leyes posteriores, lo que en teoría disminuye el temor a expropiaciones,
o nacionalizaciones, cosa que el actual gobierno dejó entrever levemente al inicio cuando estaban en campaña, pero que luego no volvió a mencionar, la verdad, y no se ha tocado el tema, pero nunca se sabe. También señalan que gracias a la Constitución actual, el Congreso no tiene iniciativa de gasto, lo que permite estabilidad presupuestaria. Y claro, no dejar el presupuesto en manos del populismo, aunque ahora el Congreso quiere modificar esto y quiere poder, amparado por el Tribunal Constitucional, quieren tener iniciativas de gasto, algo que las clasificadoras de riesgo ven con cautela y bastante temor. Pero bueno. Y el tercer punto, la tercera razón por la cual BBC destaca que la economía peruana, pese a todo, aún crece, es la estabilidad en el Ministerio de Economía y Finanzas. Y es que si tomamos en cuenta que han habido 70 cambios ministeriales en el último año y medio, que en el Ministerio de Economía solo hayan habido 3 ministros, es al parecer destacable. Además, consideran que en el caso del ministro de Economía, el cargo ha sido dado a personas con prestigio. Sí, bueno, en fin, sí, tienen prestigio, les guste o no, en el entorno económico, cosa que no ha ocurrido, por ejemplo, con otros ministerios, en el MEF sí. Así que esos son los 3 temas que destaca a nivel internacional BBC Mundo para que, pese a todo, el Perú aún mantenga el crecimiento de las últimas 3 décadas. 1, el trabajo del Banco Central de la Reserva. 2, el modelo económico blindado por la actual Constitución. Y 3, la estabilidad en el Ministerio de Economía y Finanzas. Versus otros ministerios si quieren, pero bueno, estabilidad. Dicho esto, y como ya hemos comentado antes, un crecimiento igual de 2 a 3% no nos va a permitir realmente crecer, valga la redundancia, ayudando a reducir la pobreza y generando empleo, por lo que se trata de un crecimiento relativo, ¿no? Es decir, más con una inflación de 6% y un crecimiento de 3%, en realidad estamos perdiendo capacidad adquisitiva. O sea, pero bueno, la cosa es que pese a todo, el Perú sigue creciendo. Tema aparte, tuve el gusto de moderar hace unos días una mesa sobre la nueva Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, o simplemente Ley DUS para los amigos. Esta es una ley que lo que busca es ordenar los parámetros en los cuales está creciendo el desarrollo urbano y lo que quieren es generar la participación de la sociedad en ello para que sea más sostenible. Esta ley esperó 15 años para ver la luz y fue aprobada por el Congreso Temporal que hubo en la época de Francisco Sagasti. El tema es que desde ese momento hasta la fecha se ha estado redactando el reglamento que está dividido en 3 partes y de las cuales ya se ha avanzado y se ha presentado una de esas partes. Pero ocurre que luego que se entregó el reglamento, la congresista Norma Yarrow presentó un proyecto para hacer modificaciones a la ley que se había aprobado y que había demorado 15 años en hacerse. Y son modificaciones que muchos señalan que cambiarían en cierta manera el objetivo de la ley DUS. Pero ¿es realmente así? Esto se debatirá el día de hoy en el Congreso, el tema de lo que está pidiendo Yarrow, y la mesa a la que me invitaron a moderar habla precisamente de qué tan radical, pernicioso o positivo son los cambios que están proponiendo los congresistas. Una conversación en la que participaron 4 especialistas alrededor de 4 temas centrales sobre esto, entre ellos Fernando Velarde, amigo del podcast y conocido por ustedes por nuestras charlas sobre el sector inmobiliario, y al que siempre es interesante escuchar. Les dejo un extracto de esta conversación y los invito a ver el video completo en un enlace que pondré a continuación, no sé, por acá, depende cómo se edite esto. Pero bueno, un enlace que pondré y también al final del capítulo en la descripción les voy a pasar el enlace a los interesados. Si bien el nombre de Ley de Desarrollo Urbano Sostenible puede sonar a chino para algunos, lo cierto es que su relevancia va a radicar en que cambiará la forma desordenada actual en que están creciendo las ciudades. Bueno, se está buscando cambiar eso, así que nada, vamos con el video. Mi crítica. Las municipalidades no recogen información sobre los cambios de edificación. No la sistematizan, no saben por dónde quieren ir el mercado inmobiliario y tampoco hay incentivos para que lo hagan. Miren, si no hay planes, imagínense que si ya tienes uno, no los van a actualizar. ¿Cuál es la repercusión administrativa de la Contraloría por un funcionario que no lo actualiza? Nada, pues. El incentivo de la administración pública es no cambiarlo nunca. Y decir no, no y no. Entonces, por un lado, la ley no restringe los cambios de edificación, pero por otro lado, si hay que hacer una crítica, es que hay todos los incentivos para que los funcionarios municipales no cambien nada. ¿Ya? Porque no hay efectos de no hacerlo. ¿Correcto? Entonces, ese es un punto importante. Cambios de edificación tiene que haber porque los planes no pueden preverlo todo. Tal vez este es un poco ya filosófico.
¿no? La información está desperdigada por la realidad. Y un plan no puede albergarlo todo, siempre va a haber algún caso. Y el cambio de zonificación es este procedimiento para hacerlo, digamos, para hacer posible algún proyecto. Sí tenemos que hacer que los planes se cumplan, pero al fin y al cabo, digamos, los cambios de zonificación los va a aprobar la municipalidad, entonces está en su cancha, ¿no? Entonces hay que aclarar esto, ¿sí? Es que sí se pueden hacer, solo que el procedimiento va a ser una vez al año y actualizando el plan. Antes de seguir, ayúdanos a hacer crecer este proyecto suscribiéndote a nuestro canal, dando like, compartiendo y comentando. Necesitamos de tu apoyo para seguir creciendo. Puedes recibir directamente los videos en tu WhatsApp suscribiéndote a nuestra lista de difusión. Basta con mandar un mensaje al número 949-376-201 indicando Podcast PTP y listo. Vamos con noticias de empresas y mercados. En el sector de transportes, estamos en medio de un paro de transportistas de transporte público, interprovincial y transporte de carga pesada, que viene generando pérdidas por 25 millones de dólares al día, de acuerdo a lo señalado por ADEX. Y los productos que más afectados están siendo son, sobre todo, los productos perecibles, agroindustriales y acuícolas. Además, también señalan que los puertos del Callao, de Hilo, Matarani, Salaberry y Paita están actualmente bloqueados, lo que está afectando aún más la cadena logística y los productos perecibles y, en fin, generando más pérdidas. Los transportistas están pidiendo reducir el precio del combustible. De momento, la cosa no tiene visos de acabar y pueden enterarse de qué vías están bloqueadas, ojo, con una aplicación de alerta que se llama Alerta Sutran, en caso que tengan que desplazarse en estos días a otras regiones. Así que ya lo saben. Otra noticia relacionada a transportes, pero en Colombia, aunque con ramificaciones en el Perú, es que denegaron el proceso de integración de las aerolíneas Avianca y Viva al considerar que representan riesgos para la competencia en el sector y bienestar de los consumidores, según organismos colombianos. Las aerolíneas han apelado a esto y han propuesto disminuir la participación de sus operaciones, para que les den el permiso, han propuesto disminuir la participación de sus operaciones en el aeropuerto del Dorado de Bogotá, mantener la marca viva y su modelo de bajo costo, un mayor número de empleos de aviones y conectividad, así como proteger tarifas en determinadas rutas. Todo ello, como digo, buscando que los aprueben, así que veremos qué ocurre. En el mercado gamer, según Diego King, que es Senior Specialist de GFK Perú, el mercado de consolas de videojuegos viene sufriendo una caída en ventas este año en el Perú. Las ventas entre enero y septiembre de este año ascienden a 15.000 y poco dispositivos, lo que supone 15.343 creo que son, lo que supone una caída de 30% respecto al año pasado. A esta situación se suma además la inflación que encarece mucho más las consolas y también los problemas de escasez de microchips que afectaron el stock internacional de consolas el año pasado y que se estima que podría durar hasta el 2024 todavía. Pero quien además sí ha crecido su competencia directa, que son las laptop gamers, ya que según el estudio MSCI Consumer Life, solo 14% de peruanos se había planteado la compra de una consola en los próximos 12 meses frente a un 40% que están interesados en una laptop. En la actualidad, las consolas de PlayStation 4 y 5 de Sony son las líderes en el mercado peruano, con una participación calculada de 76%. Ya aparecen Leche Gloria o Bacus. En el mercado financiero, algo que ya se está haciendo como costumbre, la SBC anunció la disolución de 26 cooperativas de ahorro y crédito a causa de no haber remitido sus estados financieros. No, perdón, 28 creo que son. 28, tremenda informalidad. El reglamento estipula que cuando estas empresas no presentan sus estados financieros a la SBS, la SBS tiene la potestad de declarar la disolución y designar a un administrador temporal, que es lo que está pasando. Las cooperativas de ahorro y crédito disueltas son las siguientes. A ver si me da el aire para decirles todas. Está Tres Molinos, San Bartolomé del Altiplano, Santa Fe, Perú, Sol Amazónico, Virgen de la Puerta, Virgen de Motupe, 21 de julio, Yanaguara, Crecemipe, Crediende Limitada, Credirápido Perú, Créditos Solidarios del Perú, El Buen Sembrador, El Emprendedor, Fondo Pymes, Inversiones Crediticias, Mi Pyme, mi pyme, El Asesor, Americana, Centrobank, Confiando, Cordillera Escalera, Concermir, Mosok Hilaris, Musukayu, Aymaraes, Apurímac, Genesis Investment Group, en fin, una lista, una recatafila que ya a ver si les pongo acá la lista al costado porque es demasiado.
Pero bueno, y en la última, claro, la última de la lista es Prosperando, ¿no? La Copa Prosperando, claro, Prosperando estaría, pero sin presentar los documentos que debía. En fin. A nivel global, siguen las noticias sobre Twitter, el particular manejo también de la empresa que viene haciendo Elon Musk, el jefazo, está dando estragos, generando estragos en la empresa. Esta semana se anunció el cierre de la oficina que tenía Twitter en Bruselas, lo que generó temor en la Unión Europea sobre si la empresa se acogerá o no a las nuevas reglas del bloque europeo sobre contenidos online. Posiblemente no, conociendo a Elon Musk. La semana pasada, además, Julia Moser y Darío Lamazza, que estaban a cargo de la política digital de Twitter en Europa, renunciaron, ojo, a la empresa en una ola de renuncias, además, que no de despidos, de renuncias, que eso, lo de despidos fue antes. Esto como respuesta a la ola masiva de despidos ante las actitudes y mensajes de Musk para los empleados que se habían quedado en la empresa. Hace unos días Elon Musk mandó un ultimátum a los empleados que no despidió, que decía: en el futuro, para construir un Twitter 2.0, un rompedor y tener éxito en un mundo cada vez más competitivo, tendremos que ser extremadamente duros. Esto significará trabajar muchas horas a gran intensidad, que solo un rendimiento excepcional constituirá un aprobado. Si está seguro de querer formar parte de nuestro equipo de Twitter, por favor, haz clic en el siguiente enlace, decía. Y entonces les daba un tiempo puntual para responder a ese enlace. La respuesta fue, sin embargo, un rechazo masivo y una ola de renuncias. Ama donde trabajas fue un hashtag usado por muchos ahora ex empleados. Ejecutivos clave de Twitter responsables de la privacidad, la ciberseguridad y la integridad de la plataforma han dimitido. ¿Será el fin de Twitter? No lo sé, pero sí, por si las moscas, en todo caso, ya lanzamos el Twitter del podcast con mi resumido para vivir los últimos días de esta red, los últimos días tuiteros de manera activa, con información que puede serte útil para la toma de decisiones. Así que entra a Twitter ahorita y sigue a Comido y Resumido. Respecto a las cotizaciones para el día de hoy, el dólar baja a 3.854 soles, el euro está en 4 soles, el Bitcoin está en $16.571 al cierre de esta edición. En el mercado bursátil, el índice general subió ayer a 0.12, el selectivo bajó a menos 0.12. En el mercado de commodities, el cobre subió a $3.634, el oro subió a $1.756.4 por onza, la plata se mantiene en $21.5 por onza y el petróleo subió a $85.12 por barril. Estas fueron noticias destacadas para ti el día de hoy. No olvides seguirnos también en las redes de Peruto Publications, el mayor buró de información de empresas del Perú. Se finit.